Buenas tardes, son las 5 de la tarde, hora menos en la Comunidad Canaria, y como cada jueves estamos aquí con vosotros dándoles la bienvenida a su programa Adolescente 360. Un programa multitemático y de actualidad donde se aborda la adolescencia en toda su complejidad. El programa de radio dedicado a hablar sobre temas de salud y bienestar, especialmente diseñado para jóvenes como tú y tus familiares, en el que estaremos explorando los desafíos y oportunidades que enfrentan los adolescentes en cuanto a su salud física, emocional y mental. Queremos que seas parte activa de este proyecto. Por eso lo más importante es tu participación. Mándanos un WhatsApp de audio al 644-099-112 y comparte tus dudas y opiniones con nosotros. Prepara tus oídos y tu mente porque vamos a hablar de salud. Y hablar de salud es hablar de ti. Bueno, buenas tardes. Hoy, como siempre, contamos con la presencia de Carlos Calante. Carlos, buenas tardes. Bienvenido como siempre. Buenas tardes. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de anorexia en la adolescencia y para ello contamos con la doctora María Isabel Argüello. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ella es especialista de psiquiatría, del ITA, especialistas en salud mental, la red asistencial más grande en España, especializada en el tratamiento de problemas de salud mental y con más de 25 años de experiencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, quien nos brindará información valiosa y consejos prácticos para prevenir, identificar y abordar estos trastornos en la adolescencia. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, para empezar un poquito ya, digamos, en materia, teníamos algunas preguntas para comenzar, digamos, a poner en sintonía a nuestros oyentes sobre el tema que vamos a hablar hoy. ¿Y qué son los trastornos de la conducta alimentaria y cuáles son los más comunes en la adolescencia? Bueno, para hablar un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria, nos tendríamos que centrar que al final los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales. Suelen ser trastornos mentales graves y realmente de una alta prevalencia a nivel mundial. Alrededor del 5% de la población mundial padece un trastorno en la conducta alimentaria. Y podríamos decir que se caracterizan principalmente por lo que es una mala relación con la comida, ¿verdad? Pero no se trata únicamente de comer, sino además de la mala relación con la comida, pues podemos ver que persiste una conducta a través del tiempo severa que me lleva a actuar de una manera que de alguna manera me acompaña con trastornos depresivos o ansiedad y que afecta mi día a día. Llega a afectar mi funcionalidad, mi forma de ver la vida, de disfrutar la vida, y por eso es que también afecta tanto a las familias y a las personas que lo padecen. Entonces, dentro de los trastornos alimentarios, pues tenemos el trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia nerviosa, ¿verdad? Que esta la dividimos en restrictiva y purgativa. Después tenemos la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y, bueno, los trastornos de la conducta no especificada, que ese es donde a veces entran un poquito de síntomas de los distintos trastornos alimentarios, pero no podemos clasificarlos como uno. Al final todos tienen su nivel de severidad y gravedad de importancia, ¿verdad? Interesante. ¿Podrías indagar un poquito más y explicarnos qué diferencias hay entre estos tipos de trastorno de la conducta alimentaria? Es decir, ¿qué diferencias hay entre anorexia nerviosa, bulimia y el trastorno por atracón? Vale, para hablar así como general y no ponerme a delimitar cada criterio diagnóstico, podemos enfocarnos más como la anorexia nerviosa, pues podemos ver conductas un poco más restrictivas, es, digamos, el caso clásico de la persona que empieza a dejar de comer, que presenta una obsesión con el cuerpo, aunque en todos podemos ver alguna mala relación con mi cuerpo. Se me fue la palabra. Y bueno, dentro de la conducta alimentaria anorexia nerviosa, pues vemos esto, las restricciones y las compensaciones principalmente. Las compensaciones pueden ser también ejercicio excesivo, eliminar ciertos alimentos de mi día a día. En la bulimia nerviosa podemos evaluar personas que suelen tener, por ejemplo, conductas donde hay una sobreingesta o un atracón que muchas veces les acompaña, ya sea una conducta purgativa tipo vómito, uso de laxantes o, bueno, el exceso de ejercicio.
pero no hay una restricción como en la anorexia. Y en los trastornos por atracones, pues vemos principalmente lo que dice el nombre, pues atracones, ¿verdad? Conductas donde se presentan uno o más atracones durante la semana, y es una conducta que se ha observado por alrededor de 3 meses. No es lo mismo tener, por ejemplo, un día y me doy un atracón, porque es una palabra que hoy en día todo el mundo utiliza, pero no necesariamente está asociado al trastorno, ¿sí? Entonces, es también un trastorno igual de importante, igual de grave, al cual hay que darle importancia. Lo único es que en este no vemos, por ejemplo, restricciones o compensaciones. Muy bien. Sabemos que todos esos trastornos, digamos, de la conducta alimentaria van relacionados con factores de riesgo que predisponen, digamos, un adolescente a desarrollar esos trastornos de conducta alimentaria. ¿Nos podría un poquito poner en situación de esos posibles factores? Bueno, hay como múltiples factores. Hay unos que son más ambientales, por ejemplo, la exposición a las redes sociales, lamentablemente, a lo que es los medios de comunicación, que nos pueden influenciar, ¿verdad? Y poder afectar nuestra forma, nuestra perspectiva. El autoestima. Y en la adolescencia, principalmente la autoestima es un factor muy importante, porque en la adolescencia es donde yo empiezo a desarrollar mi autoestima, empiezo a buscar quién soy, a crear mi identidad, a empezar a separarme de las ideas de mis padres, de mis autoridades y esto, y empiezo a empezar a crear como quién soy yo en el mundo, ¿verdad? Entonces, depende de mi autoestima, cómo lo he ido trabajando, pues puedo ser más influenciable. Bueno, antecedentes de trastornos alimentarios en casa, también se ha visto que la genética es otro trastorno, otro factor que puede influir. Comentarios y el bullying es algo muy importante. El bullying en alguien que realmente está buscando su identidad, todavía no se siente tan fuerte con quien es, que no tiene ciertas herramientas de gestión, porque es lo más normal. Yo no tengo que tener todas las herramientas de cómo gestionar un malestar en la adolescencia. Ocurre el bullying y bueno, puede llevar a que ataque a mi cuerpo o crear ciertas conductas que me pueden perjudicar. Y bueno, una muy importante que se ha ido encontrando hoy en día, digamos, es el TDAH y el TEA. Pero esto será para otro momento. Para otro programa. Sí, también es importante añadir que las experiencias traumáticas, a veces los abusos, incluso los acosos, generan, y el perfeccionismo que existe en algunas personas, ese alto nivel de autoexigencia también podría generar, ¿no, doctora? Sí, esto es más, se ve acompañado en la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien. Para tratar de también focalizarnos en alguno de ellos, ¿no? Creo que es interesante, bueno, a mí personalmente me gustaría preguntarle sobre cuáles son aquellos signos y síntomas más de la anorexia nerviosa como tal, un poco más desarrollado. Ok, entonces, bueno, la anorexia nerviosa podemos dividirla en, bueno, los más, como decirlo así, evidentes, de los que podemos observar más fácilmente, es cuando empezamos a ver que alguien empieza con una conducta alimentaria un poco extraña, que sale de lo que normalmente sería la forma en que come. Empezamos a observar que quizás está con esta tendencia más healthy, ¿verdad? Que entonces por consiguiente empiezo a eliminar ciertos alimentos, podemos ver que empiezan quizás a veces a comer un poco más despacio, ponerse muy nerviosos ante ciertas comidas que antes comía con mucha tranquilidad. Para estas son las cosas que pueden ver a nivel alimentario, como ir observando. Empieza a comer mucho menos, empieza a ver el típico comentario así como, ay, no tengo hambre, o ya comí, o empiezo a guardar comida para que no se den cuenta que no me la he comido. Eso sería como lo que podemos observar como a nivel alimentario, así de una manera más como palpable. Después están los físicos y metabólicos, que estos a veces son un poco complicados, porque, por ejemplo, si yo sospecho de una anorexia en mi hijo o mi hija, y lo llevo a hacerse un estudio de laboratorio, una motografía, una química, no habrán alteraciones normalmente al principio. Es más, durante mucho tiempo puedo no tener ningún tipo de alteración. Eso no quiere decir que realmente no haya un daño, ¿verdad? Pero entonces, cuando aparecen alteraciones, podemos observar anemia, desequilibrio electrolíticos, bueno, después la pérdida significativa de peso, que eso también, si no estoy en un infrapeso, no quiere decir que no tengo una anorexia, ¿verdad? O si estoy iniciando con este trastorno, tampoco quiere decir que
si tengo normopeso todo está bien, ¿sí? Muchas veces empezamos ya a ver una apariencia más delgada en la persona, el cansancio, que vemos que aunque esté cansado igual continúa con sus actividades, cambios en su estado de ánimo, el insomnio, la falta de regulación ante el frío, siempre tenemos mucho frío, inflamación en las extremidades, ¿verdad? Y bueno, muchas fatigas y mareos que quizás antes podíamos ir a caminar tranquilamente y ahora, bueno, se cansa más y aunque continúe con el esfuerzo, pero ya cuesta un poco más. Y después nos podemos ir más como a lo emocional y lo conductual. Hay una preocupación constante por la comida, lo que se va a comer, si vamos a ir a un restaurante, quiere saber qué restaurante, necesita saber más o menos qué hay en el menú, porque de nuevo estamos viendo si encaja en lo que yo considero que debería comer. Lo que había mencionado, saltarnos comidas, buscar excusas para no comer o decir que no tengo hambre. Constantemente observarse en el espejo, encontrarse defectos, utilizar abundantes capas de ropa para ir como escondiendo mi cuerpo, para que no se den cuenta de los cambios que están ocurriendo, para que nadie me interrumpa mi proceso, para que como que de alguna manera mantener lo mío. Y bueno, el cambio de estado de ánimo y el aislamiento social, que en los adolescentes muchas veces los amigos, los compañeros, las relaciones de pares son tan importantes y cuando las empiezan a perder es cuando decimos, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Así es, incluso muchos de los padres a veces vienen preocupados, ¿no?, por el exceso de la práctica de actividad física que incrementan ese tipo de actividad, ¿no? A veces la pérdida de la menstruación, cuando ya están en unos estadios mayores, la caída del cabello. Sí, la pérdida de menstruación, gracias. Se me pasó una de las más importantes, ¿verdad? Para eso estamos, para un diálogo y hablar. Lo importante es que los padres se queden con la importancia, ¿no?, de estos pequeños detalles, estos síntomas que pueden aparecer en los adolescentes, más que nada para que puedan pedir la ayuda oportuna y no dejar pasar a que aparezcan estos síntomas que ya cuando aparecen son señales de que está muy avanzado el cuadro. Hablando un poquito de estos síntomas y que muchas veces, a veces incluso los propios adolescentes ven programas en televisión, ven programas de YouTube que le influye incluso, que a veces algunos te llegan a la consulta y dicen, no, yo como con palitos chinos, ¿no?, por disminuir el consumo. Y se marcan quizás en unos estándares de belleza, ¿no?, y de la presión, digamos, social que hay por mantener esa estética brillante, ¿no?, ese cuerpo ideal. ¿Cómo influye esto en los trastornos de la conducta? Bueno, si nos vemos en general a la población nos influye, es decir, sale una nueva tendencia y va todo el mundo a querer modificar ya sea el cuerpo, el pelo, la ropa, los gustos. Entonces, la adolescencia, como decíamos, es una etapa donde estoy descubriéndome, conociéndome, buscando formar una identidad. Entonces, realmente observo todo lo de mi entorno y lo voy tratando de hacer mío, veo si me gusta, no me gusta, explorando mi sexualidad, mi lado artístico o mi lado más intelectual, no sé, cómo voy creando quién soy. Y si constantemente los medios me están demostrando que para ser aceptado necesito verme de cierta manera, o para ser gustado necesito ser de esta manera, o para tener éxito en la vida, entonces yo empiezo a crear mi identidad también alrededor de esto y muchas veces lamentablemente se refuerza. Por ejemplo, si yo modifico, que es lo que ocurre muchas veces con los trastornos de la conducta alimentaria, si yo modifico mi cuerpo y ahora estoy, que hubo el reto, no sé, fitness, y entonces ahora me veo distinta, la gente me dice, uy, qué bonita te ves, o uy, cómo has mejorado ahora. Entonces, los medios y cómo lo que se proyecta de cómo debe ser la apariencia, pues termina afectando cómo yo me veo a mí misma, ¿verdad? Correcto, sí, los cuerpos perfectos que no existen. Que no existen. Pero, digamos, los propios medios de comunicación, las redes sociales, hacen mucho énfasis y en esta etapa, digamos, de vulnerabilidad que es la adolescencia, donde realmente intentamos captar todo lo que encontramos porque nos estamos formando nosotros mismos como adolescentes, pues obviamente esto es un factor, digamos, decisivo a veces, en determinadas personas, quizás con una baja autoestima o quizás con determinados elementos que socialmente no le favorecen, ¿no? Porque tienen un poquito de exceso de peso, o porque tienen un bullying mantenido y necesitan ser aceptados, y entonces pues utilizan. Muy bien. Y en línea de lo que estábamos comentando, en la que en realidad pues todos estamos más o menos influidos por esa estética, ¿no?, por esos estándares de belleza, ¿cuándo podemos realmente discernir
una preocupación saludable de una que empieza a ser problemática y que realmente pues puede derivar a ese trastorno de conducta alimentaria. Pregunta muy frecuente. Bueno, quizás la palabra aquí debería ser como flexibilidad. Y yo creo que eso es una palabra muy importante a través de la conducta alimentaria, la flexibilidad. Porque es distinto que digo, bueno, por ejemplo, me doy cuenta que, bueno, yo soy muy fan del brócoli. Entonces, por ejemplo, que nunca hay brócoli en mis platos y que quiero ser un poquito más saludable y lo empiezo a incorporar. Me doy cuenta que soy tal vez un poco sedentario o que, bueno, que es divertido hacer deporte y lo hago, lo disfruto, comparto con otras personas. Pero si esta conducta, que es flexible, que no pasa nada si un día voy al cumpleaños y me como la torta y la pizza y estoy tranquilo, a que si de la nada se vuelve una conducta muy rígida, donde hay mucho malestar y angustia si la pauta que quiero hacer no se puede hacer, si sale de mi régimen, si sacrifico familia, amistades, actividades que antes disfrutaba por continuar con este estilo de vida saludable que estoy buscando, pues entonces ahí yo me empezaría a preocupar, porque esto ya no viene de la flexibilidad de la salud y ya viene de una preocupación, ¿verdad? De una preocupación de algo que al final me puede desencadenar en pues lo que vemos, un trastorno mental, ¿verdad? Uh-huh. Les recordamos un poquito a nuestros oyentes que nos encontramos con la doctora María Isabel Argüello, que es especialista en psiquiatría del ITA, especialistas en salud mental, red asistencial más grande en España, especializada en el tratamiento de los problemas de salud mental y sobre todo especializados en los trastornos de la conducta alimentaria. Lo digo para aquellos que se sintonizan ahora con nosotros, que sepan de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. ¿Cuál sería, doctora, el papel de la familia en el apoyo y el tratamiento de los adolescentes con un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, el apoyo de la familia realmente es crucial en tanto el tratamiento y en todo el proceso del trastorno de la conducta alimentaria. También hay que comprender que para la familia es una etapa muy angustiante, ¿verdad? Y podemos sentirnos perdidos, no saber qué hacer. Entonces, lo que realmente recomendamos, aparte del tratamiento de recibir en un centro especializado o con los especialistas, es que se pueda crear un espacio seguro en casa para que el paciente se sienta libre de expresarse, a sentirse acompañado, entendido. Y bueno, también como padres o como familia en general, poder informarnos un poco de lo que es el trastorno de la conducta alimentaria para poder entender un poco de lo que va, de lo que está ocurriendo con los pacientes. Y bueno, ya según cómo vaya evolucionando el paciente, pues se les sugiere la terapia familiar y se les da pautas un poco más individualizadas, ¿verdad? Pero más que todo es crear un espacio donde el paciente se pueda sentir apoyado, acompañado, entendido, ¿verdad? Y seguro. Sí, correcto. La familia juega un papel importante, pero el adolescente se enfrenta a unos desafíos, ¿no? Durante el proceso de recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo podría enfocar esos desafíos? ¿Cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta? Bueno, a ver, primero existe el que lamentablemente a veces ocurre cierta aceptación del trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Por mis pares, por mis compañeros o por mí misma, aunque yo creo que el haber modificado algo en mi cuerpo o el haber aliviado algún malestar con la conducta es algo beneficioso para mí. Entonces existe un poco esta ambivalencia de recuperarme y sacrificar lo que yo creo que he ganado, ¿verdad? O renunciar a esta conducta y enfrentar a veces cosas que lamentablemente no están bajo mi control o que realmente yo pueda hacer mucho por ellas, como problemas en casa, problemas fuera de casa, el bullying, ¿verdad? Entonces suele haber mucha ambivalencia de recuperarme o continuar con el síntoma que de alguna manera me alivia, me esconde, me ayuda a poder gestionarlo, ¿verdad? En mi mente, aunque represente sacrificar y hacerme mucho daño. Incluso a veces se convierte en esa costumbre que, por ejemplo, a veces los que vomitan o hacen cualquier otro tipo de efecto durante el trastorno de la conducta alimentaria se convierte en esa rutina que a veces ya no son ni conscientes de lo que están realizando, ¿no? Puede llegar al punto de realmente ser una reacción, ¿verdad? Y bueno, al final vamos perdiendo la gravedad del síntoma, porque como lo empezamos a normalizar y nos ayuda a poder gestionarnos según nosotros,
Entonces le vamos quitando la importancia. Correcto. Y desde el punto de vista preventivo, ¿existe algún tipo de estrategias que podamos hacer con los adolescentes para prevenir esa aparición del trastorno de la conducta alimentaria? Esta es una pregunta complicada. A ver, quizás más como prevención, lo que podríamos utilizar como adultos es algo muy importante, es informarnos de un trastorno de la conducta alimentaria, porque la verdad es que suena súper abstracto, porque creemos que si ya come está bien, o bueno, no ha vomitado está bien, o bueno, ya no hizo un atracón hoy y ya está bien, ¿verdad? Y va mucho más allá de esto, influye, como habíamos mencionado, lo conductual, lo emocional, los pensamientos. Y bueno, los adolescentes a veces no tienen muchas ganas de compartir con los adultos y con los padres lo que les está pasando, entonces el crear el espacio seguro de nuevo, donde me sienta comprendido, donde me puedo acercar si algo me ocurre, donde no me voy a sentir castigado si por alguna razón he acudido de nuevo a alguna de las conductas alimentarias o a alguno de los síntomas. Y algo que también pues es trabajar yo como adulto en mis emociones, en mis dificultades y también lo que yo verbalizo respecto a cuerpo, respecto a alimentación, porque esto va a influir mi entorno. Ahora, entonces, si yo también tengo una relación complicada, me va a costar mucho comprender la relación complicada que pueda tener mi hijo o mi alumno o mi sobrino, ¿verdad? Totalmente. Correcto. Digamos que digamos, la combinación de una terapia psicológica, nutricional y médica sería, digamos, el enfoque terapéutico perfecto para tratar a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué opina? Bueno, sí, la mejor combinación al final es el tratamiento integral, ¿verdad? Donde se incluye la psicoterapia, la psiquiatría, la nutrición, el médico internista de cabecera que está presente y bueno, y la familia también entra ahí a jugar un papel muy importante. Y bueno, depende de la sintomatología, del apoyo que pueda tener el paciente, ¿verdad? El adolescente y la severidad, pues también recomendamos otros recursos, ¿verdad? Pero eso se individualiza según cada caso. Pero al final sí, es un tipo de trastorno que una persona sola no lo puede llevar. No es sostenible al final del día. Es un enfoque multidisciplinar, ¿no? A esos Sí. pacientes incluso a veces se utilizan técnicas ya mucho más ancestrales, por ejemplo, como el mindfulness, que muchas veces en algunos adolescentes que les es difícil también Sí. integrarse en esta terapia, les puede ayudar. Es decir, cualquier cosa que pueda ayudar en un momento determinado a ser conscientes de que es un problema lo que estamos pasando y que se tiene que tratar desde todas las perspectivas, es decir, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico. Yo creo que es importante ese abordaje, ¿no? Y que tengamos claro que ningún profesional por sí solo debería asumir en estos casos un trastorno de la conducta alimentaria porque necesitamos, digamos, ese apoyo profesional entre todos, ¿no? Claro, y complementando eso, así como ningún profesional, también ninguna familia puede asumirlo totalmente solo. Correcto. ¿Verdad? Y desde el punto de vista de complicaciones médicas, ¿cuáles serían las más frecuentes en la anorexia nerviosa? Ok, bueno, ahora no me la salto. Bueno, la menorrea, es decir, Sí. la pérdida de la menstruación y todas las consecuencias que puede traer, ¿verdad? Que esto al consultar con su ginecólogo, pues lo podrán abordar mucho más detalladamente. Aparte de eso, pues la pérdida de masa muscular, que quiera o no, es muy importante porque también la masa muscular protege nuestros huesos, nos ayuda a movilizarnos, problemas a nivel cardíaco, ¿verdad? Porque si estamos con un funcionamiento donde hay una anemia, pues quiera o no puede traer afectaciones cardíacas, la pérdida de densidad ósea, que es muy importante también para el crecimiento, ¿verdad? Y bueno, problemas gástricos que también son muy, muy frecuentes y no se les da a veces la importancia. ¿Y podríamos recuperarnos completamente de un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, en teoría, bueno, sí, nos podemos recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, esa es la finalidad por la cual vamos a tratamiento. Pero quizás más es importante también entender que es un proceso complicado.
¿sí? Van a haber momentos buenos, momentos malos, es como un sub y bajas, ¿verdad? Entonces hay ciertos avances en algunas cosas, bueno, empezamos a retroceder en otras, o bueno, hay días que nos vamos a sentir muy bien, días que no nos vamos a sentir bien. Y dado que en la adolescencia también, de nuevo, estamos buscando nuestra identidad, entender quién somos, pues a veces eso puede provocar, como mencionamos anteriormente, una dificultad a querer dejar ir ciertas cosas que yo he creado alrededor de esta conducta. Entonces, bueno, es un proceso complicado, pero la finalidad es poder solucionarlo. remitir. Exactamente. La mayoría de los adolescentes pasan muchísimo tiempo, con los compañeros de clase, ¿no? Están mucho tiempo con esos compañeros. ¿Cómo pueden esos amigos, esos compañeros de clase apoyar a un adolescente que esté en ese momento lidiando con un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, al final es como los amigos y los compañeros de clase se vuelven como las personas más influyentes en el adolescente, porque bueno, el adulto ya nos parece tal vez un poco aburrido, que no nos entiende. Entonces, el poder tener estos vínculos con mis compañeros, con mis amistades, donde yo me sienta escuchada, comprendida, acompañada, porque me va a ser más fácil abrirme a ellos, porque, bueno, en la adolescencia nos interesan más las amistades, los grupos de amigos de mi edad. Entonces, el crear este espacio de nuevo, donde si yo hoy me siento un poquito angustiada y siento que voy a tener tal vez algún síntoma o algo, poder acercarme a una amiga y expresárselo, ¿verdad? Que me den el acompañamiento y ver de qué manera, pues me pueden auxiliar. Por eso también es como importante quizás cuando hay una amiga muy cercana y eso también poder evaluarla y escuchar la perspectiva de los amigos. Interesante. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos en unos minutos con nuestra entrevista a la doctora psiquiatra María Isabel Argüello, del ITA? Benvinguts i benvingudes a Adolescent 360, un programa on abordem l'adolescència en tota la seva complexitat, posant especial interès en la salut i el benestar dels joves i on comptarem amb la presència de diferents experts i especialistes en la matèria. Fes una foto del terrat que des d'aquí es... Un programa multitemàtic i d'actualitat sobre medicina de l'adolescència a la teva emissora RCE 106.9 FM, cada dijous a les 5 de la tarda. Presentat, produït i dirigit pel professor doctor Jaime Rodríguez Quintosa, pediatre, eviatre, especialista en medicina de l'adolescència i l'adult jove. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. També comptarem amb la coproducció i la col·laboració especial de Carlos Galante Sabal, especialista en salut digestiva, coaching nutricional i l'abordatge nutricional de l'adolescent. Pots participar trucant al nostre telèfon 644 099 112, 644 099 112, o bé a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter o Instagram, a @adolescent360. A la ciutat la tarda és llarga i potser més. Adolescent 360, el primer programa dirigit a la salut de l'adolescent on tu ets el protagonista. Escriu-nos al nostre correu a adolescent360@gmail.com o envia'ns un WhatsApp al nostre número de telèfon 644 099 112, 644 099 112. La roba estesa al meu agost. Estàs pensant en crear un projecte amb els teus amics? Al nostre programa de ràdio Adolescent 360 t'ajudarem a donar-li forma i a compartir-lo amb la nostra audiència. Envia'ns un WhatsApp al 644 099 112 o escriu-nos al nostre correu electrònic adolescent360@gmail.com. Quiero estar contigo, dejar a un lado ese tonto disfraz, que tú estés conmigo, para olvidarnos lo que pasó atrás, acariciarte a la luz de las velas. Bueno, volvemos a estar en sintonía nuevamente y
Le vamos a dar paso a Marcos Rodríguez, nuestro Community Manager, para ver cuáles son las preguntas que se han formulado en nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos los oyentes del programa y a nuestra invitada. He seleccionado al azar un par de preguntas de todas las que nos han llegado en nuestras redes sociales acerca del tema de hoy. Y la primera nos la hace Beatriz González desde Madrid. Ella nos dice, ¿qué puedo hacer como madre para prevenir la anorexia nerviosa en mi hija adolescente? Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, algo muy importante es, de nuevo, crear un espacio donde se pueda hablar en casa, donde mi hija se sienta segura conmigo, pueda verbalizar ciertas emociones. Si yo empiezo a sospechar alguna conducta extraña, preguntarle cómo se siente, si ha estado ocurriendo algo, antes de iniciar a ponerme a vigilarla o ponerme más estricta con la comida o cualquier conducta que a ella le pueda generar angustia y quizás alejarse y cerrarse. Y bueno, otro tema pues importante es quizás, como había mencionado, evaluar también lo que se dice en casa respecto al cuerpo, respecto a la comida, respecto a ciertas conductas y tratar de reforzar más la comunicación, la expresión de emociones, de dificultades. Bueno, creo que quizás eso sería algo donde se podría iniciar en una casa. Sí, es importante de tener, digamos, claro todos estos pequeños detalles, incluso el cansancio, la caída de cabello, la ausencia de la menstruación, el exceso en la práctica de la actividad física, el aislamiento. Yo creo que, como dice la doctora, es importante estar alerta, pero sobre todo refuerzo positivo siempre hacia la persona que pueda en un momento determinado estar pasando por esa inseguridad, ¿no? Esa frustración de mi cuerpo no es el adecuado. Sí. Marco, ¿tenemos alguna otra pregunta? Porque no tenemos tiempo para mucho, pero bueno, una preguntita más no entra. Sí, como no. Marcia Campos, desde Valencia, nos pregunta cómo abordar el tema y buscar ayuda si sospecha que su hijo adolescente tiene anorexia nerviosa. Vale, entonces muchas veces para abordar el tema podríamos iniciar por preguntarle a mi hijo si algo está ocurriendo, cómo ha estado, si hay alguna dificultad en el colegio, con las amistades. Y después, tal vez conforme se vaya abriendo, puedo yo ir expresando quizás que he notado alguna conducta que me preocupa, que si quisiera hablar de ello y bueno, sugerir que en todo caso existe el espacio para poder hacer una consulta a un especialista, ¿verdad? Donde ya se pueda abordar el tema, porque bueno, no suelen ser temas fáciles para los adolescentes hablar y quizás a veces con los padres nos da un poquito de vergüenza por miedo a decepcionarlos, por miedo a ser juzgados. Entonces ya si tengo una sospecha, pues acercarme a un especialista donde se pueda dar una evaluación un poquito más profunda. Correcto. Recordar siempre a los padres que siempre tienen a sus pediatras o a sus médicos de cabecera o a cualquier especialista experto en la materia, psiquiatras, psicólogos que puedan ayudarle y encauzarle a digamos, esa atención multidisciplinar que se requiere y de ayuda, sobre todo también, a cómo ayudar a sus hijos en un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Pues muchas gracias, Marco, por las preguntas, pero tenemos poco tiempo y vamos a continuar con el programa. Gracias. Dale, muchas gracias a la doctora. Gracias. Yo tengo una pregunta y es respecto también al tema de la imagen corporal que vemos a nivel de redes sociales, en televisión y todo. ¿Cuál sería el papel de los medios de comunicación en esa promoción de una imagen corporal más saludable? Es decir, A ver. ¿qué opinas o qué nos dirías? Pues quizás algo que podría ayudar, digamos, los medios de comunicación es a trabajar un poquito la conciencia de lo que es la gordofobia, por ejemplo, o desmitificar lo que es tener cierto cuerpo, es decir, desmitificar lo que representa estar gordo, delgado, ¿verdad? Porque al final solo son cuerpos. Y nosotros le hemos dado valores, ciertas cualidades, ciertas connotaciones negativas que no tienen nada que ver con el cuerpo. Entonces, poder trabajar esto, ayudar como que a crear conciencia de esto para que el mensaje que llegue a los adolescentes no sea de si me veo así, tendré este éxito, si me veo así, obtendré esto o no tendré esto, ¿verdad? Creo que quizás por ahí podría abarcarse. Muchas veces decimos, no, la anorexia o los trastornos de la conducta alimentaria
son cosas de chicas, ¿no? Es un mal concepto, una, Sí. digamos, mala ideología que existe en el argot popular, ¿no? ¿Existe diferencias entre la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en relación a los géneros? Al Real- género, perdón. Realmente existe prevalencia en las personas del sexo femenino, ¿verdad? Del género femenino. Sin embargo, también, como en cualquier en salud mental, a veces decimos el género masculino no siempre consulta tan fácil. Entonces, podría ser que por ahí existe esta discrepancia, ¿verdad? También, a través del tiempo, ha habido cierta presión para el sexo femenino verse de cierta manera, pero hoy también poco a poco empieza a ocurrir con el género masculino. Por ejemplo, está la vigorexia, que no sé si lo han escuchado anteriormente, pero es esta como obsesión por llegar a obtener una forma corporal que igual nunca siento que la obtengo y donde sacrifico mucho de mí. De nuevo, entro en una conducta que se puede ver como saludable por fuera y es regímenes alimentarios, de gimnasio, dejo de ver a las amistades. Entonces empezamos a ver más esto en el género masculino también. Entonces empezamos a ver que el trastorno alimentario realmente empieza a abarcar a la sociedad en general, ¿verdad? Entonces sí, todavía hay una prevalencia en el género femenino, pero también empezamos a notar que en el género masculino existen los trastornos alimentarios y hay que tenerlos en cuenta. Muy bien. ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional para un adolescente que presenta signos de algún trastorno de la conducta alimentaria? En el momento en que yo ya empiezo a observar signos, consulto, ¿verdad? Porque suele ser como bastante, ahí se me fue la palabra, como muy discreto. Al principio no me doy cuenta porque inicio con ciertas conductas, como por ejemplo lo hago en escondidas, lo hago en momentos que no hay nadie, normalizo ciertas conductas como hoy no estoy cansado, no voy a comer, o fui con mis amigos y lo que estaba haciendo era haciendo ejercicio. Entonces cuando yo ya empiezo a sospechar las conductas, porque empiezo a observar cambios, ya sea a nivel físico o de estado de ánimo, o que ya observo que en la mesa no está comiendo, pues es el momento de consultar, ¿verdad? Porque ya está ocurriendo algo. Correcto. ¿Qué consejos le daríamos, doctora, a los padres que sospechen, que su hijo puede estar lidiando con un TCA de esta manera encubierta, ¿no? ¿Cómo empezaríamos, digamos, de manera nosotros también discreta a fomentar esa mejora, ¿no? Bueno, podríamos, como habíamos dicho en su momento, cuando yo empiezo a ver que algo está ocurriendo, tal vez acercarme y preguntar cómo está, abrirle espacio a la comunicación respecto a cómo se ha sentido, cómo está en el colegio, cómo está con las amistades, quizás acompañarlo, ¿no? Tratar de estar más presente en casa a la hora de las comidas y esto. Y bueno, ya sí empiezo a preocuparme porque de nuevo empiezo a ver que esto no hay mejora, o empiezo a notar ciertas conductas, pues de nuevo consulto, ¿verdad? Sí, yo creo que fomentar, digamos, un entorno familiar donde se promueva que las relaciones saludables en relación con la comida y el cuerpo Sí. son fundamentales, ¿no? En este tipo de paciente. Y también eliminar, yo diría ya la palabra más clara, eliminar por completo cualquier comentario que pueda ser ofensivo o pueda ser en un momento determinado repercutible en la psicología del adolescente. A veces palabras como gordo, vaca, pueden incluso marcar un antes y un después en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, y también la verdad es que muchas veces desde la preocupación, por ejemplo, como padre me dicen, bueno, va un poco arriba la curva o algo, y entonces inicio dietas estrictas, y todo esto también puede repercutir en mis hijos. Y también apoyando a lo que dice, doctor, no solo el omitir las palabras negativas, sino el refuerzo positivo de... Correcto. Estás más delgada, qué linda te ves, porque de nuevo le estoy dando más valor a algo físico que realmente a mis emociones, a mis logros personales. Entonces empiezo a creer que de nuevo cierta forma corporal es lo que será valorado y será apreciado por mis padres, por mis compañeros. Correcto. Y desde el punto de vista del ámbito escolar, instituto,
¿qué se puede hacer, ¿no? para prevenir, que hemos dicho que, bueno, que no es muy bien prevenir tal vez la palabra, pero bueno, pues sí para detectar de manera temprana estos trastornos de conducta alimentaria? Vale, quizás de nuevo como similar como los padres, digo como profesor, como monitor, supervisor, veo que hay cierta conducta como las que hemos mencionado anteriormente, pues estar un poquito más pendiente, poder acercarme al alumno y preguntar cómo ha estado, si algo está ocurriendo, cómo están las cosas en casa, cómo están las cosas con algún amigo o con los pares o con las personas que se socializa, antes de tratar de intervenir. Y bueno, si no, después desde la preocupación poder explicar ciertas cosas que he ido notando y que pues si necesita ayuda, que se puede acercar. Y para construir, quizás crear en espacios en las aulas de donde se trabaja la autoestima, donde se me ayuda a crear un pensamiento más crítico sobre lo que observo, digamos, en mi día a día, en las redes sociales, en mi entorno, o después de algún comentario que se escucha en clase o afuera de clase, ¿verdad? Entonces, poder como trabajar esto en los alumnos. ¿Y qué papel desempeñan, digamos ya una pregunta un poquito más médica, los trastornos emocionales, la depresión, la ansiedad, en el desarrollo o en la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Los trastornos de la conducta alimentaria no se reducen únicamente a la alimentación, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede precederle a un trastorno de la conducta alimentaria un cuadro ansioso, depresivo o algo traumático, ¿verdad? Algo traumático muchas veces que yo no puedo gestionar, no puedo verbalizar, pues muchas veces puede transformarse en esta conducta. Y también estando como en un proceso de un trastorno de la conducta alimentaria, cuando evaluamos muchas veces va acompañado de síntomas ya sea depresivos o ansiosos que quizás antes no los había observado y los empiezo a observar. Y bueno, esto a veces lo puede ser un poquito más complicado porque si me siento desmotivado, si me siento triste, si me siento abandonado, pues me va a dificultar un poco el proceso de estar mejor, de comprometerme en mi tratamiento. Entonces, por eso siempre es importante el tratamiento integral, ¿verdad? Donde abordamos no solo la conducta alimentaria, sino lo psicológico, los pensamientos intrusivos, persistentes, negativos que se presentan. ¿Ha habido un incremento antes del COVID y después del COVID? Bueno, las estadísticas no me las sé y no las tengo, pero podría hablar de experiencia y bueno, hemos observado abundantes casos después del COVID, después del confinamiento en adolescentes. ¿Existen algún tipo de mitos relacionados con el trastorno de la conducta alimentaria? ¿Podría decirnos cuáles son un poco los más comunes? Hay muchísimos, ¿verdad? Pero bueno, hay varios y principalmente los podremos decir los que escuchamos normalmente, exacto, ¿verdad? El que un cuerpo saludable tiene una forma específica, ¿verdad? El estar o delgado, que solo aparece en gente joven y en mujeres. Y ya sabemos que eso no es cierto, la verdad, un trastorno de la conducta alimentaria se puede presentar en cualquier edad. Sí, hay una prevalencia en los adolescentes y jóvenes, sin embargo, no descarta que pueda presentarlo a cualquier edad, que es incurable, ¿verdad? A veces entramos con este concepto y esta desesperanza que no me voy a curar nunca, que solo le ocurre a la gente superficial, a las personas malagradecidas, ¿verdad? O el comentario que escuchamos muchas veces, bueno, pero si está comiendo quiere decir que ya está bien, ¿verdad? O si está riendo, si está pasándosela bien, entonces no está tan mal, ¿verdad? Como el desintensificar sería tal vez la gravedad porque la persona empieza a presentar ciertas conductas de mejoría. Y bueno, el otro que es muy frecuente, que lo está haciendo para llamar la atención, ya se le va a pasar, es una fase, ¿verdad? Este es un clásico. Sí. Entonces estos son muy frecuentes. Sí, por ejemplo, muchas veces se asocia a problemas de vanidad, ¿no? Que los trastornos de la conducta son trastornos de vanidad, ¿no? Y otros que, digamos, a veces le llaman las tonterías de los adolescentes, ¿no? Y realmente no es así. Incluso muchos padres dicen lo que necesitas es comer para recuperarte. No, necesita un enfoque de atención multidisciplinar. Volvemos a repetir porque es importante. No es solamente el comer, hay muchos factores que implican ese tipo de trastorno, pero también
digamos, las afecciones que se producen alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. No solamente es la alimentación, tenemos los trastornos emocionales, tenemos todo lo que se asocia, digamos, a ese trastorno que es complejo de tratar y por eso necesita un equipo multidisciplinar, repito, porque es muy necesario que sepamos que necesita un abordaje multidisciplinar, una atención integral. Sí. Muy bien, doctora, ¿nos podría hacer un mini resumen de consejo a los padres, lo que usted quiera decirle a los padres, que acudan a los servicios médicos, que cualquier síntoma que tengan? Bueno, ante la duda, consultar, ¿verdad? Ante la duda, si yo empiezo a ver ciertas conductas que me parecen extrañas y quizás al intentar hablar con mi hijo no tengo tal vez una respuesta o se aleja un poco, pues, y no sé qué hacer, pues consulto. También quizás tener en cuenta, digamos, lo que habíamos mencionado, la flexibilidad, si yo empiezo a ver que ha decidido estar un poquito más saludable, ¿verdad? Y empiezo a ver que es necesario que se salta con nosotros venir al almuerzo con la familia o a la cena o esto porque se sale de su régimen, pues tener todas estas conductas en cuenta, no tratar quizás yo de empezar a modificarla porque lo que voy a hacer es probablemente alejarlo más y poder consultar. Como digo, ante la duda siempre están los especialistas que me puedan guiar, orientar, ¿verdad? Y tal vez también para resumir lo que había mencionado anteriormente, evitar los comentarios corporales, ya sea negativos o positivos, porque al final no debería ser un refuerzo de ningún tipo, ¿verdad? Correcto. Bueno, para todos aquellos oyentes que nos han estado escuchando y siguiendo en las redes sociales, le decimos que hoy estamos con la doctora María Isabel Argüello, especialista en psiquiatría del ITA, especialista de salud mental, la red asistencial más grande en España, especializada en el tratamiento de problemas de salud mental y con más de 25 años de experiencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí quería resaltar algunos temas, algunas cosas que yo creo que son importantes que queden, digamos, fijo en la memoria de quienes nos escuchan y de los padres, que los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia es un problema grave que afecta a un número significativo de jóvenes. Y durante la entrevista hemos hablado de algunos temas que yo he ido resumiendo y que yo creo que son importantes resaltar. La prevalencia y la gravedad. El trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracón, es altamente prevalente en la adolescencia. Estos trastornos tienen varias implicaciones, tanto en la salud física, mental de los jóvenes que son afectados por este tipo de trastorno. Los factores de riesgo, tal y como hablamos con la doctora y se discutió, tiene gran importancia comprender los factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes. Factores como la presión social, los ideales de la belleza poco realistas, los trastornos del estado de ánimo, la baja autoestima y los antecedentes familiares de trastornos alimentarios. Son algunos de los factores que pueden incluirse, digamos, en esa atención que hay que prestar para evitar que nuestros adolescentes puedan padecer de un trastorno de la conducta alimentaria. La importancia de la detección temprana. Se hizo hincapié en la necesidad de una detección temprana y una intervención oportuna para abordar los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes. Cuando se identifiquen estos trastornos, a la mayor brevedad debemos o posibilidad de que puedan estar pasando, acudir a un profesional para poder tener un tratamiento exitoso y una recuperación completa. Entre más rápido seamos capaces de detectarlo, ponerlo en manos de especialistas, mayor probabilidad tenemos de recuperación y por ende de comenzar una nueva vida, digamos, libre de ese tipo de problema que nos puede conllevar a problemas graves de salud físico y mental. Por otro lado, el rol de los padres y los cuidadores, que es un papel importante, como bien resaltó la doctora, la importancia del apoyo y la participación activa de los padres y los cuidadores en el proceso del tratamiento, como las estrategias en cuanto a la comunicación abierta, la comprensión, la búsqueda de ayuda profesional, como elemento son importantes para ayudar a los adolescentes que puedan tener un trastorno de la conducta alimentaria y por ende puedan llegar a superarlo. Y ya por último,
lo que hemos estado diciendo desde el principio, ese tratamiento integral, la importancia de un enfoque multidisciplinar para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia. Esto implica la colaboración de profesionales de la salud, médicos, nutricionistas y especialistas para poder abordar, digamos, las diferentes dimensiones del trastorno. Dar nuevamente las gracias a la doctora por su participación. Invitada está para cualquier otro programa. Carlos, muchas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Muchas gracias.